Una religiosidad, un mundo de individuos. Después de las tacones, la segunda gran enfermedad son las religiones, porque han estado luchando, han estado matando, y por razones en las que nadie está interesado. El cristianismo fue la primera religión que generó en la mente de la gente la idea de que la guerra puede ser también religiosa. Y el islamismo y otras religiones le han seguido, matándose cruelmente unos a otros en nombre de Dios. Afirmo la guerra como tal es irreligiosa. No puede existir nada como una cruzada, un yihad, una guerra santa. Si llamas santa a la guerra, entonces, ¿qué queda para ser llamado no santo? ¿A quién le interesa a Dios sino a los sacerdotes? No me he topado nunca con un hombre que esté realmente interesado en Dios. Si le ofreces en una mano $5 y a Dios en la otra, tomará los $5 y dirá, Dios es eterno. Ya veremos más tarde. Por el momento $5 representan una ayuda. Pero los sacerdotes están interesados en Dios porque Dios es un negocio y quieren que su negocio se expanda. Las religiones han destruido la integridad del hombre. Lo han dividido en pedazos. No solo en pedazos, sino en pedazos opuestos, y estas partes están en continua lucha entre ellas. De esta manera han vuelto a la humanidad esquizofrénica. Le han dado a todo el mundo una personalidad dividida. Ha sido hecho de un modo muy sagaz y astuto, condenando el cuerpo, el sexo, volviendo a uno en contra de su propia naturaleza. Todas las religiones están en contra de todo aquello que el hombre puede disfrutar. Son sus intereses creados el mantener al hombre infeliz, destruir toda posibilidad de encontrar paz, alegría y satisfacción, de encontrar un paraíso aquí y ahora. Tu infelicidad es absolutamente necesaria para que el otro mundo exista. Por ejemplo, si tu sexualidad se halla realmente satisfecho, no necesitas a Dios, porque tu vida se siente satisfecha. Pero tu sexualidad es condenada, reprimida, destruida, si se te hace sentir culpable por ella, entonces Dios puede seguir viviendo para siempre. Dios obtiene su energía de tu suicidio. Las religiones te han contado que tú no eres parte de este mundo, que estás aquí para ser castigado, para arrepentirte del pecado original. Tuvieron que hacerlo con el propósito de crear a Dios, el cual es una ficción poética. Y para crear el cielo, que es una extensión de la ambición humana. Y para atemorizar a la gente con el infierno, que existe con el fin de crear un gran temor en el centro mismo del alma humana. Por supuesto, estas ficciones son muy provechosas para los sacerdotes. Ninguna religión acepta el fenómeno simple, natural y factual de que el hombre es una unidad, cuerpo y conciencia juntos, y este mundo no está separado del hombre. El hombre está enraizado en este mundo de la misma manera que los árboles lo están. Y las raíces son una parte tan esencial del árbol como las flores. De hecho, sin raíces los árboles no podrían existir. Este planeta, esta tierra es nuestra madre y todos somos parte de una misma fuerza de vida, parte de una existencia oceánica. Y porque somos uno en la profundidad de nuestro centro, la posibilidad del amor existe. Estoy en contra de las organizaciones religiosas, sin ninguna excepción, por la simple razón de que la verdad no puede ser organizada, el amor no puede ser organizado, no es política. Todas estas religiones te han convertido en parte de la muchedumbre, tu libertad, tu inteligencia. En su lugar te han dado falsas creencias, que no tienen ningún significado. La creencia es una estrategia para engañarte a ti mismo. No quieres emprender el camino de la búsqueda, del descubrimiento. Es arduo, porque tendrás que abandonar muchas supersticiones y tendrás que desprogramarte a ti mismo de muchos condicionamientos del pasado que te están impidiendo conocer la verdad, conocerte a ti mismo. Ninguna creencia puede ayudar, y todas las religiones están basadas en creencias. Es por eso que se les llama fe. La verdad es una búsqueda, no una fe. Es una indagación, no una creencia. Es una pregunta, una investigación. Para evitar esta búsqueda te vuelves fácilmente crédulo, te vuelves fácilmente una víctima de cualquiera que esté dispuesto a explotarte. Y naturalmente resulta cómodo estar entre la muchedumbre. Hay 600 millones de católicos. Resulta cómodo. Y parece que 600 millones de personas no pueden estar equivocadas. Tú puedes estar equivocado, pero 600 millones de personas no pueden estar equivocadas. Sin embargo, esto es lo que cada uno de ellos piensa. 400 millones de hindúes piensan que están en lo correcto, y lo mismo es cierto acerca de los musulmanes, budistas y otras religiones. Una religión no debería ser una organización muerta, sino ser una cierta religiosidad, un corazón lleno de amor, una amistad hacia el todo. Para esto, ninguna escritura sagrada es necesaria. Una religiosidad auténtica no necesita profetas, ni salvadores, ni iglesias, ni papas, ni curas, porque religiosidad es el florecimiento de tu corazón. Si la religiosidad se difunde en el mundo, las religiones se desvanecerán. Será una bendición tremenda para la humanidad en el momento en que el hombre sea simplemente hombre, ni cristiano, ni maometano, ni hindú. La religiosidad es un asunto individual. Es un mensaje de amor tuyo a todo el cosmos. Solo entonces habrá una paz que sobrepasará todo malentendido. Estas religiones han sido parásitos explotando a la gente, esclavizando a la gente, forzándola a creer, y toda creencia está en contra de la inteligencia. Me gustaría que el mundo entero fuera religioso, como una búsqueda independiente nacida de la libertad individual de cada uno. Así que en primer lugar, las naciones deberían desaparecer si queremos que el mundo sobreviva.
No hay necesidad de la India, de Inglaterra, de Alemania. En segundo lugar, las religiones deberían desaparecer. Una humanidad es suficiente. Y una religiosidad es suficiente. La meditación, la verdad, el amor, la autenticidad, la sinceridad, no necesitan ningún nombre hindú, cristiano, musulmán. Solo una religiosidad, una cualidad, no algo organizado. En el momento en que la organización aparece, hay violencia, porque habrá otras organizaciones en conflicto. Necesitamos un mundo de individuos, sin ninguna organización. Sí, puede haber encuentros de personas con similares sentimientos, similares alegrías, regocijos, pero ninguna organización ni jerarquía, ni burocracia debería existir. Primero las naciones, segundo las religiones y tercero una ciencia totalmente consagrada a una vida mejor, a más vitalidad, a una inteligencia mejor, a una creatividad mayor, no para crear más guerra, no para ser destructivos. Si estas tres cosas son posibles, toda la humanidad puede salvarse de ser destruida por sus propios líderes religiosos, políticos y sociales. El mismo informe de la ONU, Nuestro futuro común, deja de mencionar las raíces verdaderas de los problemas, porque eso iría en contra de nuestros propios gobiernos y religiones. Por ejemplo, afirma que la economía y la ecología están conectadas, pero ¿qué decir de la religión y de la política? Nos tenemos que dar cuenta de quiénes son los verdaderos criminales. El problema es que se piensa que esos criminales son grandes líderes, grandes símbolos, de santidad y respetabilidad. Así que tengo que desenmascarar a toda esa gente, porque ellos son las causas. Por ejemplo, es más fácil entender que quizás los políticos sean las causas de muchos problemas, guerras, asesinatos, masacres, pero es más difícil cuando se llega a los líderes religiosos, porque nadie ha levantado la voz en su contra. Han permanecido siendo respetados durante siglos y a medida que el tiempo pasa, su respetabilidad crece. El trabajo más difícil para mí es hacerte consciente de que esa gente, a sabiendas o no, eso no importa, ha creado este mundo. Los políticos y los sacerdotes han conspirado constantemente, trabajando juntos, de la mano. El político tiene el poder político, el sacerdote tiene el poder religioso. El político protege al sacerdote, el sacerdote bendice al político y las masas son explotadas. Ambos les chupan la sangre. Las religiones han hecho la mente del hombre retardada, la han hecho creer en ficciones. Y los políticos han destruido al hombre, creando una vida tan indigna como puede ser posible, porque su poder depende de tu esclavitud. Estas barreras deberían ser eliminadas. Más bien, la ciencia debería ser puesta, no al servicio de la muerte y la destrucción, sino al servicio de la vida y el amor, de la afirmación y la celebración. Nos encontramos ante tal situación hoy en día, o bien permitimos a estos podridos políticos y podridos sacerdotes que destruyan toda la humanidad y la tierra, o tenemos que arrebatar el poder de sus manos y descentralizarlo para la humanidad. Por ejemplo, cada religión continúa predicando en contra del control de la natalidad y ningún gobierno tiene el suficiente valor para decirle a las religiones que son ellas las que están creando esta situación en la que toda la tierra está sufriendo tremendamente. En 40 de los países más pobres del mundo de hoy, 1/5 parte de todos los niños mueren antes de la edad de 5 años. Los políticos tienen miedo de decir a la gente cualquier cosa a favor del control de la natalidad, a favor del aborto, porque su interés no es que el país sobreviva o muera, su interés es de que no se ofenda a nadie. La gente tiene sus prejuicios, pero los políticos no quieren tocar sus prejuicios porque necesitan sus votos. Si hieren sus prejuicios, esta gente no les dará sus votos. La explosión demográfica es el problema. Todas las religiones enseñan, sirve al pobre, pero ni una sola religión está dispuesta a decir, acepta el control de la natalidad de tal manera que se reduzca la población. El Papa está constantemente interfiriendo, no permitiendo el control de la natalidad. Es un pecado en contra de Dios. ¿Y qué clase de Dios es este que no puede ver que la tierra está sobrecargada de población? La política es un juego de números. ¿Cuántos cristianos tienes en el mundo? Ese es tu poder. Cuantos más cristianos haya, mayor es el poder en las manos de los curas cristianos, de los sacerdotes. Nadie está interesado en salvar a nadie, sino en incrementar la población. Lo que el cristianismo ha venido haciendo es emitir órdenes continuamente desde el Vaticano en contra del control de la natalidad, afirmando que es un pecado usar métodos para el control de la natalidad, que es un pecado creer en el aborto o apoyar el aborto o declararlo legal. ¿Piensas que están interesados en los niños antes de nacer? No lo están. No tiene nada que ver con estos niños no nacidos. Persiguen sus intereses sabiendo perfectamente que si no se practica el aborto, no se emplean métodos de control de la natalidad, la humanidad entera se suicidará globalmente. Y no es que la situación esté tan lejos que no puedas verla. Si las cosas no cambian, dentro de 12 años la población mundial será tal, que será imposible sobrevivir. Ahora, recientemente, el Vaticano ha salido con un extenso mensaje para la humanidad, 139 páginas. El aborto es pecado, el control de la natalidad es pecado. En ningún lugar de la Biblia, el aborto es pecado. En ningún lugar de la Biblia el control de la natalidad es pecado, porque ningún control de natalidad era necesario. De 10 niños, 9 moría. Esta era la proporción y esta era la proporción en la India hace solo 30 o 40 años. De 10 niños solamente uno sobrevivía.
Entonces la población no era demasiado grande, ni demasiado gravosa para los recursos de la tierra. Ahora, incluso en la India, sin mencionar a los países desarrollados, de 10 niños, solo uno muere. La ciencia médica continúa ayudando a la gente a sobrevivir. Y el cristianismo sigue abriendo hospitales y distribuyendo medicinas, al mismo tiempo que condena el control de la natalidad y predica estúpidas ideas como eso de que los niños son enviados por Dios, y la Madre Teresa está ahí para alabar y el Papa para bendecir. Están tan preocupados incluso por Rusia. Hay en los Estados Unidos una asociación cristiana llamada Evangelismo Subterráneo que opera en países comunistas para distribuir la Biblia gratuitamente y para esparcir estas estúpidas ideas de que el aborto es un pecado, que el control de la natalidad es un pecado. De alguna manera, Rusia no se está muriendo de hambre. No son ricos, pero no se están muriendo de hambre. Por favor, por lo menos dejadlos solos. Y es a causa del control de la natalidad que no se están muriendo de hambre. Si se prohibiera el control de la natalidad, si el aborto se prohibiera, Rusia se encontraría en la misma posición que Etiopía. Entonces la Madre Teresa y el Papa serían muy felices. Los evangelistas subterráneos saldrían a la superficie, una gran oportunidad para convertir gente al cristianismo. Si un día toda la Tierra muere a causa de esta explosión demográfica, entonces esta gente será culpable de ello. Están en contra del control de la natalidad y del aborto. Ahora bien, sin control de la natalidad, sin aborto, no hay posibilidad para que esta Tierra sea rica.